Muy buenas noches a todas y a todos. Acto seguido procedemos a la lectura y aprobación del acta de agosto del año 2015, para lo cual cedo el micrófono y el uso de la voz a la doctora Angélica Vargas Guerrero, secretaria del colegio. Gracias, buenas noches. Acta de la sesión mensual con la presencia de 21 colegiados, 11 no colegiados in situ, así como 59 asistentes por vía internet. El 25 de agosto del año en curso, a las 20:15 horas, se dio inicio a la sexta sesión de la gestión 2015-2016, celebrada en el Hotel Camino Real Monterrey, ubicado en Avenida Diego Rivera, en Monterrey, Nuevo León. La sesión fue presidida por el doctor Mario Salazar Páramo, presidente del Colegio Mexicano de Reumatología, quien dio la bienvenida a los asistentes. Posteriormente, la que suscribe leyó el acta de la sesión anterior, la cual fue aprobada por los colegiados. El doctor Mario Salazar informó que del 14 al 16 de agosto del 2015 se llevó a cabo el 16º Encuentro Nacional de Profesores y Residentes en Guanajuato, con 88 asistentes entre profesores y residentes, además de 5 ponentes. Se llevó a cabo el 13º curso de Promédica Reumatológica el 21 y 22 de agosto de 2015 en Jalapa, Veracruz, con 105 asistentes. Recordó que desde el 21 de agosto de 2015 está disponible en la página del Colegio Mexicano de Reumatología la encuesta del capítulo 7 de los estatutos del Colegio Mexicano de Reumatología e invitó a contestarla. Informó que el Grupo Mexicano para el Estudio de la Anatomía Clínica impartió el 22 de agosto de 2015 el 4º Taller Centroamericano de Anatomía Clínica en la ciudad de Panamá. Extendió una merecida felicitación a la doctora Mari Carmen Amigo Castañeda por su nombramiento como máster del Colegio Americano de Reumatología. Informó que el doctor José Hiram Torres Ruiz, residente segundo año del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, fue acreedor de la beca Pfizer para acudir con el doctor Yehuda Schoenfield. Los doctores Salazar y Rojo informaron que por acuerdo del Comité Ejecutivo se decidió condonar cuotas atrasadas de los colegiados con la condición de pagar la de 2015. A su vez, se informó que para los miembros al corriente de sus cuotas se negoció un pequeño seguro de vida, así como se decidió contratar un seguro de gastos médicos mayores para el Comité Ejecutivo. Informó que se abrirían las convocatorias para vicepresidencia y tesorería suplente, así como para socios nuevos y honorarios. Así como mencionó que en breve saldrían las convocatorias para recepción de trabajos libres para el Congreso Mexicano de Reumatología, así como las de Premio Donato Alarcón Segovia y para Maestro de la Reumatología Mexicana. Invitó a enviar las solicitudes para becas para el Congreso Americano de Reumatología. Informó las actividades de difusión del Colegio Mexicano de Reumatología a través de 8 entrevistas en radio y 2 en prensa. El doctor Salazar anunció el 14º curso Promédica Reumatológica a celebrarse los días 28 y 29 de agosto de 2015 en Querétaro. Invitó nuevamente a enviar las mejores imágenes clínicas o de gabinete para contribuir a la formación del banco de imágenes Colmex Reuma. Invitó al 6º curso internacional de reumatología que se llevaría a cabo del 24 al 26 de septiembre y al 44º Congreso Mexicano de Reumatología a celebrarse del 10 al 14 de febrero de 2016. Posteriormente, agradeció el recibimiento por parte de la Correspondencia Noreste en Monterrey, Nuevo León, y dio la palabra al doctor Arturo Villarreal Ríos, quien preside la Correspondencia Noreste del Colegio Mexicano de Reumatología y coordinó la sesión. El doctor César Pacheco Tena, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chihuahua, Hospital Central Universitario de Chihuahua, presentó la patogenia de las enfermedades reumáticas en la perspectiva del modelo del peligro. Durante su ponencia expuso su teoría del modelo del peligro en las enfermedades reumáticas. En dicho modelo, la célula es sometida a factores que le causan estrés de forma crónica, como son la radiación, frío, calor, entre otras, lo que a su vez estimula al sistema inmune. No sé si hay algún comentario al acta de la sesión anterior, y de lo contrario les pido que por favor levanten su mano si aprueban la misma. Gracias. Muy bien, complacidos pues de que estén esta noche con nosotros. Las actividades del Comité Ejecutivo durante el mes de septiembre, se las relato para que las conozcan. Los días 24 al 26 de septiembre se llevó a cabo el 6º curso internacional de reumatología en Guadalajara, Jalisco,
con la participación de 12 reconocidos ponentes mexicanos y extranjeros, para lo que se contó con 267 asistentes. Se realizó el 13º curso nacional de actualización en reumatología promédica reumatológica al final de agosto, el 28-29 en Querétaro, con la participación de 85 participantes, valga la redundancia, así como el 18 y 19 de septiembre de 2015 en el estado de Oaxaca, en Oaxaca, con 116 asistentes. Desde los días 28 de agosto, 11 de septiembre y 25 de septiembre están disponibles en la página del colegio las encuestas de los capítulos 8, 10 y 12 respectivamente. Los invitamos a que se sumen a esta iniciativa de la reforma de los estatutos. Prácticamente todo lo que va de la gestión lleva ya publicándose esto de los comentarios que nos gustaría que nos hicieran llegar sobre la reforma de los estatutos. Una agradable noticia es que desde el 11 de septiembre se envían los formatos del seguro de vida a través de AXA, compañías de seguros. Ojalá que nos hagan llegar los documentos que requerimos en el colegio. Se han recibido apenas 48 documentos de aprobación, de recepción de este formato de seguro de vida. Seguramente el doctor Rojo rápidamente nos podría ampliar un poquito el detalle de todo esto. Desde el 14 de septiembre, estoy hablando de convocatorias, está abierta la recepción de trabajos libres para el 44º Congreso Mexicano de Reumatología. Abrimos entonces 14 de septiembre y estará vigente hasta el 16 de octubre del año 2015 a las 23:59 horas, sin posibilidad de prórroga. En el momento solamente hemos recibido 7 trabajos. Hay que destacar que frecuentemente dejamos las cosas hasta el final, queremos anticipar eso, pero definitivamente a veces no lo logramos, así que los invitamos a que tomen las providencias necesarias para que nos hagan llegar a la brevedad las propuestas de los trabajos a través de la página respectiva. Está abierta la convocatoria también para socios nuevos y honorarios desde del 25 de agosto y hasta el 22 de enero de 2016 sin prórroga. Se abrió la convocatoria para vicepresidente o vicepresidenta y tesorero o tesorera suplente, que se extiende hasta el 23 de octubre de 2015. Desde el 28 de septiembre se invita a proponer candidatos para maestro de la reumatología y enviar la documentación necesaria en esta convocatoria, maestro o maestra, que cierra el 30 de octubre. Como ven, tenemos varias convocatorias vigentes. Por favor, revísenlas y participen. Se publicó también la convocatoria para el premio Donato Alarcón Segovia, cuyos documentos se recibirán hasta el 27 de noviembre de 2015 a las 23:59 sin prórroga. En asuntos generales, se otorgaron 5 becas completas y 4 parciales para participar en el Congreso Americano de Reumatología a celebrarse del 6 al 11 de noviembre del año 2015 en San Francisco, California. Hacemos reiterada invitación a participar en el 44º Congreso Mexicano de Reumatología para que se llevará a cabo el 10 al 14 de febrero 2016 en Mérida, Yucatán. Quiero hacer notar que esta tarde hemos definido el programa preliminar y en breve aparecerá en la página del colegio. Para todos aquellos que requieren de una solicitud expresa hacia sus instituciones, lo van a poder tener ya oportunamente, hasta con 3 meses de anticipación. Entonces, por favor, revisen la página del colegio. También hemos seguido con las actividades de difusión del Colegio Mexicano de Reumatología a través de las entrevistas en radio. Este mes fueron 5. Se les recuerda y se les hace una cordial invitación para participar en el envío de mejores imágenes clínicas o de gabinete para contribuir con la formación del Banco de Imágenes Colmex Reuma para uso de colegiados y del Colegio Mexicano de Reumatología, quien tendrá los derechos de dichas imágenes. El próximo mes de octubre celebraremos el Día Mundial de la Artritis Reumatoide, 12 de octubre, y el Día Nacional del Paciente Reumático, para lo cual
las diferentes organizaciones afiliadas al colegio están realizando esfuerzos con el objeto de incrementar su difusión y conocimiento de las enfermedades que afectan a los pacientes con padecimientos reumáticos durante todo el mes. Voy a ceder también el uso de la voz a mis colegas de la mesa directiva por si hay algún aviso que quieran compartirnos. Bueno, dando seguimiento a los proyectos que esta administración ha echado a andar, les pido por favor a los que no han mandado aún su formato del seguro de vida, que lo manden en forma física a la dirección del colegio por vía de correo. Esto es indispensable para que a sus beneficiarios, en dado caso de algún problema que hubiera, que les costara la vida, bueno, tuvieran acceso a este dinero, que aunque no es mucho, sí sería una muy buena ayuda para todos. También el otro aspecto es la condonación que desde hace un mes se anunció de las cuotas para los miembros que no estén al corriente. Le requerimos que se pague la anualidad 2015 y que se mande un comprobante de que son reumatólogos. Puede ser esto su cédula de profesiones preferentemente. ¿Perdone? Sí, de especialista de reumatólogo, por supuesto, sí. La cuota es de 1,500 pesos. Ahorita las personas que nos están viendo en línea deben de ver en el cintillo el número de cuenta para hacer la transferencia y lo podemos pasar, Saúl, aquí esto mismo, para que los que están presentes en el salón también estén al tanto de esto. Pero si no lo pudieran ver en la página del colegio, pueden ustedes acceder a estos números para que se pongan al corriente. Considero que es una muy buena oportunidad para que todos nos incluyamos dentro del colegio, gocemos de sus beneficios y como ahora el seguro de vida que se está otorgando, pero no solo eso, sino ser parte de la comunidad reumatológica de México. Todos somos muy importantes, así que por favor, compañeros, esto de compañeros soy yo como político, pero bueno, por favor, pónganse al corriente de sus cuotas y serán condonadas las previas. Gracias. Perdón, nada más aclarar que lo que se solicita es el título, la cédula, la especialidad y el título de la universidad correspondiente. Las dos cosas. Gracias. En relación a la encuesta de los estatutos, hemos subido los capítulos 8, 9, 10, 11 y 12. El 13 subirá este viernes a la página web. 47 personas nos han hecho favor de revisarlos y enviarnos comentarios. Algunos llevan un grado mayor de adelanto, han revisado todos los capítulos, algunos no los han revisado todos, pero los invitamos a todos a que sigan participando, nos envíen sus comentarios. Una vez que terminemos la encuesta, todos los comentarios los recopilaremos y nos sentaremos a revisar artículo por artículo en relación a los comentarios enviados y veremos los cambios que sean factibles desde la perspectiva logística y legal. Nada más. Muy bien, pues ¿algún comentario? Sí. No fue tanta mala voluntad, aunque suena sospechoso ahora que están haciendo este blanqueo de los corruptos. Pero gracias. Pero yo estaba mal, a ver, aclárenme, porque yo quiero saber una cosa, si los maestros pagan o no pagan. Y te digo a qué viene. Viene al tema de que en Estados Unidos, en el ACR, los máster no pagan. ¿Pagan o no pagan? No pagan. Ah, no pagan. Estoy bien. Abré la boca sin necesidad. No.
No, no pagas, Juan, estás exento. Una pregunta, existe ahorita, comentaron que hay que ustedes decidieron como parte importante seguro de gastos médicos mayores para el comité. La pregunta es si se puede hacer a nivel grupal, aunque los asociados paguemos el seguro, porque es más barato. Y cuando hablamos de gentes de adultos mayores, cuesta mucho dinero pagar un seguro de gastos médicos en forma independiente. Hablamos de 70,000 pesos anuales, más cada evento cuesta 30, 40,000 pesos. No sé si a través del paquete de ustedes pudiéramos ampliar y que cada quien pudiera pagar lo suyo. No sé si sea factible esta idea. Esta idea también se tiene como una primera fase. Se tuvo el seguro de gastos médicos para el colegio, para los miembros de la mesa directiva. Se tuvo también el seguro de vida para todos los miembros del colegio. Y estamos valorando no solamente ese beneficio, sino también algunos otros beneficios para toda la membresía del colegio. Y estamos trabajando en eso. Pero en ese momento todavía no. Sí, nada más, Carlitos Macías, del seguro de gastos médicos mayores, en la mesa directiva, algunos de los miembros declinamos el beneficio porque ya tenemos uno vigente. Y de cualquier manera, el estudio sobre ampliar al resto de la membresía está llevándose a cabo a través del doctor Paco Rojo. Gracias. Por parte del Consejo, comentar que sigue abierta la convocatoria para recertificación o certificación vigente, solamente avisando que por un error técnico tuvo que bajarse el puntaje y a partir del jueves o mañana en la tarde o el jueves a más tardar ya está de nuevo el puntaje para que junten sus papeles. Acuérdense que todo esto se debe hacer en línea, subir los documentos en línea y a partir de ahí se les va a calificar. Entonces, está el plazo hasta el último día de noviembre, hasta el 30 de noviembre, para los de recertificación. Para los de certificación de primera vez, es decir, los residentes que están egresando, en breve aparecerá la convocatoria. Muy bien, entonces queda el aviso, doctora Pascual, doctor Arce Salinas, en el sentido de que la convocatoria para la búsqueda de la certificación vigente o también llamada recertificación por parte del Consejo Mexicano de Reumatología es hasta el 30 de noviembre. Los detalles en la página respectiva, electrónica respectiva. Y para nuevos certificados hasta que tengamos una notificación por parte del propio Consejo. ¿Es cuánto? ¿Alguien más? Bien, si no es así, invito a mis colegas de la mesa directiva a que pasen a ocupar sus lugares y agradecemos a la doctora Olga Lidia Vera Lastra, quien es jefe del Servicio de Medicina Interna de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades, doctor Antonio Fraga Muret, Centro Médico Nacional La Raza, del Instituto Mexicano del Seguro Social, nos coordine el tema síndrome autoinmune inflamatorio inducido por adyuvantes. Agradecemos a la doctora Olga Lidia Vera Lastra, siempre entusiasta en su participación con el colegio, esta coordinación. Gracias, Olguita.
Bien, nuevamente buenas noches a todos ustedes. Quiero agradecer al Colegio Mexicano de Reumatología, en especial a este comité ejecutivo, al doctor Mario Salazar Páramo por su amable invitación para participar en esta sesión mensual, asimismo al doctor Sergio Serpa, que va a compartir conmigo el tema de Asia. A todos ustedes por su interés, a pesar de que ha sido un día lluvioso, gracias por su presencia y esperemos que este tema les sea de interés y sea de alguna utilidad. Bien, el acrónimo ASIA significa Síndrome Autoinmune Inflamatorio Inducido por Adyuvante. Es un síndrome recientemente descrito por el doctor Schoenfeld y la doctora Nancy Agmo-Levin. Este síndrome engloba 4 entidades, que son el síndrome posvacunación, el síndrome miofascítico macrofágico, el síndrome de la guerra del Golfo y la siliconose. Posteriormente se han adicionado varios síndromes como son la enfermedad por adyuvantes inducida por aceite, que ha sido una contribución de nuestro grupo de trabajo, y también otros síndromes son como el síndrome del edificio enfermo. Todas estas entidades comparten la exposición a una sustancia adyuvante, pero también comparten manifestaciones clínicas y una patogenia más o menos similar. Vamos a empezar definiendo qué es un adyuvante. Para todos, muchos de ustedes saben qué es un adyuvante, pero bien, podremos decir que es una sustancia que aumenta o acelera la respuesta inmune antígeno específica con la liberación de diversas citocinas proinflamatorias que finalmente van a interactuar con los receptores tipo NOD y tipo TOL, asimismo la activación del inflamosoma NALP3. Todo esto va a conducir a una estimulación de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Se han descrito varias sustancias que tienen actividad de adyuvantes, entre ellas el aluminio, que desde hace más de 60 años es el adyuvante por excelencia que se utiliza en diversas vacunas. Sin embargo, se ha demostrado que pueden inducir síndrome postvacuna, en especial el aluminio, y otros adyuvantes más. También es el responsable del síndrome miofascítico macrofágico. También otro adyuvante es el escualeno, que es un tipo de aceite que se utiliza en algunas vacunas y que se ha relacionado con el síndrome de la guerra del Golfo. Otro de los adyuvantes es el silicón, que anteriormente se consideraba que era una sustancia inerte. Sin embargo, existen suficientes evidencias que actúa como un adyuvante y es capaz de producir fenómenos autoinmunes llamados siliconosis. Y también el aceite mineral, que induce enfermedad por adyuvantes. Sabemos que las enfermedades reumáticas autoinmunes son el producto de la interacción entre factores genéticos, factores ambientales y factores epigenéticos que van a interactuar con el sistema inmune, produciendo una disregulación de este y que conduce finalmente a diversas enfermedades autoinmunes. Existen modelos experimentales que han demostrado que factores físicos, como son los rayos ultravioletas, agentes biológicos a través de diversos microorganismos, virus, producen fenómenos de autoinmunidad debido a su actuación como adyuvantes y diversas sustancias químicas, entre ellas los metales pesados, que todos ellos van a producir una exacerbación de la autoinmunidad o bien van a inducir fenómenos de tipo autoinmune. En forma reciente se han publicado informes de casos que, por ejemplo, prótesis de titanio, publicado por la doctora Estela Loyo, que es una doctora reumatóloga que vive en República Dominicana, informó un caso que se indujo diversos tipos de autoinmunidad, lupus, manifestaciones de sobreposición en una mujer que le habían colocado una prótesis de titanio en la mandíbula. También se han demostrado casos de mercurio, más bien en nuestro hospital, nuestro grupo de trabajo, por primera vez se informó un caso de enfermedad por Asia, en donde el mercurio fue el adyuvante desencadenante. En forma reciente, los metales han tenido un papel muy importante
como inductores de enfermedades inmunoalérgicas. Esto debido a que los metales pesados están en muchos aspectos de la vida cotidiana, como por ejemplo en los procesos odontológicos, exposiciones de humo, sobre todo el tabaco contiene algunos metales pesados, partículas por ejemplo de níquel, de manganeso, de mercurio, etcétera. Y obviamente en muchos cosméticos ahí está presentes algunos metales pesados. ¿Cómo van a actuar esos metales pesados? Bueno, pues algunos de ellos llamados metales de transición, como el níquel, el cromo, el oro y la plata, van a actuar estimulando al sistema inmune mediante la inducción a través de grupos sulfidrilos contenidos en algunos aminoácidos como son la cistina y la metionina. De tal manera que estos aminoácidos que se encuentran en altas concentraciones en algunos tejidos, como son colágena y tejido graso, van a producir, estos metales pesados van a producir cambios conformacionales que van a producir cambios estructurales y finalmente van a ser reconocidos como sustancias extrañas y de esta manera producir una estimulación del sistema inmune. También en forma reciente se han publicado algunos trabajos en donde los metales pesados tienen un papel muy importante en pacientes que tienen fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. La exposición de estos metales pesados, como decía anteriormente, están en muchas actividades o procedimientos médicos o procedimientos odontológicos, la colocación de algunos aditamentos que contienen estos metales pesados, y se ha demostrado que cuando se hacen pruebas de inmunoalergia, se existe una hiperreactividad de los linfocitos en esos pacientes que tienen exposición directa a estos metales. Y lo que es importante, cuando se remueve, no hay remoción de estos metales pesados, hay una mejoría de estas manifestaciones de síndrome de fatiga crónica, de fibromialgia, etcétera. Aquí son algunos pacientes que obviamente tuvieron sus controles, en donde tenían exposición a algunos metales como el níquel, el oro, la plata, y posteriormente en la barra más clara tenemos cómo disminuyen esta hiperreactividad de los linfocitos. De tal manera que se recomienda que en algunos pacientes o en los pacientes que tienen fibromialgia, fatiga crónica, algunos pacientes con ASIA, también sean sometidos a pruebas de inmunoalergia. Bien, existen suficientes evidencias desde el punto de vista experimental en modelos murinos, en modelos de salmón, que se les induce autoinmunidad mediante la vacuna cuyo adyuvante es el aceite mineral, que pueden inducir estos fenómenos de autoinmunidad. Tenemos, por ejemplo, el lupus inducido por Pristane y el fenómeno de autoinmunidad inducido por la inmunización de salmones, donde el adyuvante principal es el aceite mineral. Cabe mencionar que estos modelos experimentales usan ratones que son diferentes a los NZB y NZW, que sabemos que estos ratones tienen predisposición a padecer o presentar fenómenos autoinmunes. Esos ratones son los BAL-C y los ratones C6 o B6. En esos ratones se ha utilizado la sustancia llamada tetrametilpentadecano, mejor conocido como Pristane, el cual es un alcane isoprenoide que tiene alrededor de 19 hidrocarburos. Hay que mencionar que esos carbonos son, a mayor número de carbonos, van a ser mayor inmunogénicos estas sustancias oleosas. Cuando se ha inyectado estas sustancias por vía peritoneal, se va a desencadenar fenómenos autoinmunes, entre ellos la producción de artritis crónica grave, manifestaciones de lupus y una gran cantidad de autoanticuerpos y otras enfermedades de tipo autoinmune o no autoinmunes, como también inducción de plasmocitomas. Aquí tenemos algunos modelos experimentales. Después de la administración del Pristane por vía peritoneal, se ha desarrollado lipogranulomas
Cuando vemos al microscopio, se observa un gran infiltrado inflamatorio que a un mayor aumento se pueden detectar linfocitos, células plasmáticas y células, algunas vacuolas que contenían aceites. Ese es un modelo de neumonitis lipoídica de un individuo que aspiró aceite mineral y que en la microscopía también vamos a ver un intenso infiltrado inflamatorio muy similar al que se observa en los ratones que se le indujo enfermedad autoinmune, y tenemos que el infiltrado es muy similar. Esa es una técnica de rojo oleoso para medir precisamente aceites. Decíamos que este modelo de Pristane en ratones van a producir una gran cantidad de autoanticuerpos, entre ellos los anticuerpos anti-RNP, los anticuerpos anti-SM. Esos anticuerpos anti-RNP obviamente reconocen antígenos como es el U1-RNP, que una de sus características es que tiene un núcleo de RNA que es altamente inmunoestimulante, que al interactuar con los receptores tipo TOLAI7 van a iniciar la síntesis en forma muy importante de interferón tipo 1, tanto alfa como beta. En conclusión de estos modelos experimentales, tenemos que estos modelos de lupus pues producen artritis, producen nefropatía y una gran diversidad de autoanticuerpos. Todo esto mediado por interferón gamma y los receptores tipo TOLAI número 7. De tal manera que esos modelos de lupus inducido por Pristane están asociados básicamente con niveles altos de interferón, de tal manera que pudieran son un modelo que permiten estudiar la disregulación del interferón en los pacientes con lupus. Podemos hacer una transpolación de lo que sucede en esos modelos experimentales a lo que sucede en los humanos. Aquí podemos ver la gran cantidad de autoanticuerpos que se producen por estos modelos de lupus murino. Tenemos anticuerpos anti-SM, anti-RNP, anti-P-ribosomal, los anticuerpos anti-SU, que también se han demostrado no solamente en esos modelos experimentales, sino también en humanos. Gracias a la colaboración del doctor Sato, ha tomado muestras de nuestras pacientes y ha demostrado la presencia de esos anticuerpos anti-SU, que se encuentran más o menos en un 10% en los pacientes con lupus. Bien, también en forma reciente se han demostrado modelos experimentales que demuestran la asociación de esos modelos murinos para la inducción de hemorragia alveolar difusa. Con una sola dosis de Pristane inyectada vía peritoneal, a las 2 semanas se demostró gran hemorragia alveolar, con su respectiva microscopía, con gran daño endotelial y gran hemorragia, que contrasta con los ratones controles, en donde son sanos y la microscopía está normal. El otro modelo experimental son los salmones, en donde son inmunizados con aceite mineral y desarrollan diversos autoanticuerpos y algunas enfermedades sugestivas de lupus. Sabemos que las granjas que producen salmones en el mundo son muy importantes. En el pasado se demostró que esta producción se veía mermada porque los salmones padecían infecciones, entonces pues la producción se venía abajo. Bueno, obviamente se empezaron a inmunizar a estos salmones y se encontró que obviamente después de la inmunización había una producción muy importante de salmones, obviamente también disminuyó la producción de antibióticos. Esos salmones se inmunizan de diversas formas, entre ellas por vía peritoneal, pero también al poco tiempo se empezó a demostrar que había retardo en el crecimiento de algunos de estos salmones, por ejemplo, ese es el no vacunado, los salvajes llamados, y los vacunados. Y también se demostró que había inflamación de tipo granulomatosa en estos salmones. También se pudo demostrar que había una gran producción de autoanticuerpos, entre ellos los anticuerpos antinucleares e incluso anticuerpos anti-beta-2 glicoproteínas, una enfermedad de tipo granulomatosa a nivel de hígado y peritoneo, fenómenos de tromboembolismo y glomerulonefritis.
Aquí tenemos algunos experimentos en donde se ve que hay granulomas a nivel peritoneal, granulomas hepáticos y también algunos trombos, que en este close-up pues se ve la presencia franca de un trombo. Todo esto contrasta con el hígado normal de estos salmones que no fueron inmunizados. A nivel glomerular, lo que podemos observar es que en este glomérulo hay una proliferación endocapilar focal y en el glomérulo control se ve pues prácticamente sano. A la inmunofluorescencia pues podemos ver francos depósitos granulares de inmunoglobulinas. Acá prácticamente no se ve, pero no hay depósitos, y a la microscopía electrónica vemos aquí un engrosamiento irregular de la membrana basal y aquí prácticamente es normal. En esos mismos salmones se les midieron los diversos autoanticuerpos, entre ellos vemos aquí cuerpos de Cajal, anticuerpos antinucleolares, anticuerpos como tiadofino, anticuerpos antibimectina, anticitoqueratina, entre otros, y otros autoanticuerpos que se han referido. Como conclusión de estos experimentos tenemos que esos salmones inmunizados con vacunas cuyo adjuvante es el aceite mineral desarrollaron diversos grados de autoinmunidad, sobre todo autoanticuerpos, glomerulonefritis asociada a complejos inmunes y trombosis hepática. Algunos tenían anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína, pues como que se parece a un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Bien, el mecanismo por el cual los adyuvantes producen autoinmunidad o daño es complejo. Se han hecho algunas propuestas, como son que estos, por ejemplo, aquí tenemos el adyuvante unido a su antígeno, van a actuar como depósitos, en donde vamos a tener que en el sitio de inyección de la vacuna, por ejemplo, el adyuvante puede ser el aluminio, van a actuar como depósitos en donde los antígenos van a estarse liberando en forma constante y una estimulación persistente del sistema inmune con reclutamiento de las células presentadoras de antígeno. Pero hay otros mecanismos, como es en donde los antígenos se van a unir a los receptores RPP, que son los receptores de reconocimiento de patrones, que a través de su unión con los Toll-like receptor o los receptores tipo NOD van a activar una serie de citocinas proinflamatorias vía la síntesis de factores de transcripción con el factor N-kappa y otros factores de transducción. Todo esto pues va a conducir a la producción de citocinas, las cuales son muy importantes en la regulación de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. También, como vemos aquí, puede haber una presentación directa a las células, al sistema mayor de histocompatibilidad, con modulación de la respuesta inmune hacia la respuesta TH1, TH2 y TH17. En ese sentido, a través de la interleucina 17 va a producir o va a estimular a los fibroblastos y a los neutrófilos para la producción de inflamación y fibrosis, o bien a través de la interleucina 4, la maduración y producción de autoanticuerpos neutralizantes. Otro de los mecanismos es la activación de las familias de los inflamosoma NALP3, que va a producir vía caspasa la estimulación o maduración de la interleucina 1B y también la producción de otras interleucinas como la IL-18. Como vemos, el mecanismo es complejo, hay otros mecanismos que se han considerado. Además, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en una vacuna va a producirse daño a través del antígeno infeccioso que puede estar estimulando al sistema inmune, o a través de los adyuvantes o a través de los preservadores que se utilizan, como por ejemplo en algunos casos la clara, que sirve como preservador de estas vacunas. Pasando a otro aspecto, son los criterios de clasificación, también propuestos por el doctor Schoenfield. Tenemos que son criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios mayores tenemos la exposición, obviamente, a un estímulo que puede ser una infección, puede ser el silicón, adyuvantes, etcétera.
previo a las manifestaciones de autoinmunidad que pueden presentar estos pacientes. Obviamente manifestaciones de tipo musculoesqueléticas como artralgias, artritis, mialgias, miositis, debilidad muscular, fatiga crónica, trastornos neurológicos, trastornos del sueño, trastornos cognitivos, fatiga, síndrome Zika y mejoría de esta sintomatología al retirar el posible adyuvante. Obviamente que existe una inflamación de tipo granulomatosa en estos pacientes. Y como criterios menores tenemos la presencia de diversos autoanticuerpos, manifestaciones como síndrome de intestino irritable, la asociación con algún HLA como es el HLA-DRB1 y el HLA-DQB1. Y muchos de estos pacientes, las manifestaciones inespecíficas pueden evolucionar a alguna manifestación o alguna enfermedad definida del tejido conjuntivo o alguna enfermedad neurológica como la esclerosis múltiple o bien alguna enfermedad reumatológica como la esclerosis sistémica. El espectro clínico de Asia es muy complejo. Más o menos en forma reciente publicamos el espectro clínico de este síndrome. En ese sentido, el doctor Sergio Serpa nos va a hablar del síndrome postvacuna y yo me voy a referir en la segunda parte de la charla a hablar del resto de las manifestaciones de síndrome de Asia. El doctor Sergio Serpa en fechas recientes, se ha dedicado o ha tenido gran interés por el síndrome. Es por eso porque le he pedido que nos acompañe en esta sesión. Ha tenido gran interés en los fenómenos post-vacuna. En especial, él nos va a hablar de neuroasia. El doctor Sergio Serpa es un reumatólogo perteneciente a nuestro colegio, es internista y actualmente está trabajando en el Hospital Civil El Viejo, Fray Antonio Alcalde, en donde está llevando a cabo protocolos en relación a este síndrome. Y doctor, por favor, si quiere pasar al estrado y darnos su charla. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos los asistentes y mi más profundo agradecimiento al Comité Ejecutivo del Colegio Mexicano de Reumatología, particularmente al doctor Mario Salazar por la invitación, y con la doctora Olga es la segunda vez que compartimos el podio hablando de este tema. Respecto a Asia, si ustedes se fijan, a veces uno repite información porque es un síndrome que está recientemente descrito, tiene de 2011 a la fecha. Cada vez sabemos un poquito más del síndrome. Déjenme decirles también que hay quienes dicen que el síndrome no existe y es la controversia. A mí, cuando me lo propuso la doctora Olga, nosotros nos interesamos desde 2011 en los fenómenos que veíamos en los pacientes que estaban vacunando y que nos mandaban consulta a reumatología porque tenían enfermedades neurológicas autoinmunes, o por lo menos esa era la sospecha. Ahí nos empezamos a interesar en el tema y fue lo que yo le pedí a la doctora de hablar el día de ahora. Les voy a compartir este caso clínico que nos llegó en febrero. Es un joven de 18 años, previamente sano, excepto ya reinterrogando a la mamá y a los familiares, sí se quejaba en enero, diciembre del año pasado de poliartralgias de articulaciones pequeñas, sin presentar artritis, por lo menos es lo que nos comenta la familia. En febrero, por una campaña que hay, él es de los Altos de Jalisco, en esa región, se vacuna contra la hepatitis B. Después de la vacuna, la mamá
no tiene ninguna duda en decir que una semana después empieza con dolor de cabeza, se empieza a quejar de dolor de cabeza. Prácticamente así estuvo de febrero a junio. En junio le ponen el refuerzo de hepatitis B, le ponen el booster. El paciente 2 semanas después empieza a convulsionar, se exacerba la cefalea, convulsiona, lo llevan al hospital regional de Los Altos y de ahí le toman una tomografía. Por los hallazgos que ven lo mandan al hospital civil. Llegando, el paciente estaba prácticamente en estado epiléptico, se le toman estudios, esta es una resonancia y vean lo que encontramos. Esto es una secuencia T1 y vean, aquí, bueno, la luz no ayuda mucho, pero se alcanza a ver grandes zonas compatibles con desmielinización y 2 hemorragias que aquí refuerza los hallazgos de 2 pequeñas hemorragias. Esto fue clasificado como una encefalitis difusa aguda. Hicimos una investigación junto con el Departamento de Epidemiología y la conclusión es que no encontramos nada excepto la exposición en 2 ocasiones a la vacuna de la hepatitis B. Después el paciente, ya estando hospitalizado, previamente no tenemos el dato, no se ve bien aquí por la luz, pero tiene un eritema malar que aparece cuando él está en el hospital. El paciente finalmente fue diagnosticado con antinucleares positivos, con DNA positivo, con SM positivo. Entonces, aquí quiero terminar este caso, solamente lo puse porque estos son los casos que nos han llamado la atención y nos han llevado a poner un poquito más de atención en estos pacientes. Bueno, el concepto de vacuna, la historia de la vacunación es muy interesante, es desde los chinos, 900 años antes de Cristo. Ellos le llamaron en algún tiempo variolación, porque eran pacientes que se exponían a la viruela y eran solamente observaciones, los que quedaban vivos no volvían a contagiarse del virus. Y después viene hasta Jenner, pues, que fue el que hizo finalmente lo que conocemos ahora como vacunación por la cuestión de las vacas. Pero fue una esposa de un gobernador británico que estaba en el Imperio Otomano, el que ella llevó de Turquía a Inglaterra la variolación. Y así es como en Inglaterra empezaron a hacer estos fenómenos de vacunación que después cambiaron después de Jenner. Estamos hablando de 1800, mitades de 1800. Las vacunas, ya lo comentó algo la doctora Olga, se basan en estimular la respuesta inmune a través, pues, de la inmunidad innata y finalmente de la producción de anticuerpos por la inmunidad humoral. Pero las vacunas no vienen solas. Las vacunas, ahorita en otra diapositiva voy a explicar más o menos cómo se compone una vacuna. Recordemos que los niños, desde que nacen hasta los 6 años, reciben en promedio en este país 32 vacunas. De las 32 vacunas que reciben, 18 por lo menos tienen adyuvante. Y de esas 18, prácticamente todas tienen aluminio. Entonces, el aluminio, prácticamente ya son casi 100 años en donde se ha utilizado el aluminio como adyuvante y curiosamente el adyuvante en vacunas lo describió un veterinario que tuvo ahí algunos eventos con algunos de sus animales y que después el aluminio fue descubierto como un adyuvante y agregado a las vacunas. Y bueno, necesito decirles también que tiene que ver también con los costos de las vacunas. Recordemos que las vacunas representan millones de dólares para las empresas que las hacen y ponerles aluminio hace que sea más eficiente sus costos. Una vacuna básicamente está formada por un germen y por un adyuvante, que en este caso está en verde.
los patógenos vivos atenuados realmente tenían una inmunogenicidad adecuada, pero una tolerabilidad inadecuada. Es por eso que las vacunas modernas lo que hacen es utilizar antígenos purificados, pero el antígeno purificado ya no tiene una inmunogenicidad adecuada. Es decir, ya no provoca al sistema inmune para la producción de anticuerpos como lo haría el patógeno vivo atenuado. El problema es la tolerabilidad. Por eso se han estado purificando antígenos y se le han estado agregando adyuvantes. Es decir, si yo aplicara antígenos purificados solos, la respuesta inmune no es tan robusta como cuando se agrega el aluminio. Por lo tanto, ya desde hace muchos años, ustedes lo saben bien, se han asociado diversas vacunas con algunos eventos adversos neurológicos, no neurológicos. La pregunta es si es el antígeno o es el adyuvante lo que está provocando los eventos adversos, dado que la mayor respuesta inmune está dada por el adyuvante, no por el antígeno. Más o menos en la mitad de los 20, de 1925, se empezaron a utilizar los adyuvantes y vean, hasta 2010, estas son las vacunas, las que están en clarito aquí, es en azul y este es naranja, pero aquí se ve clarito y oscuro, son las que tienen adyuvantes. Vuelvo a repetir, 18 de las 32 vacunas que se aplican en este país en los niños tienen aluminio. Y cuando analizamos un trabajo que les voy a presentar al final, nos llevamos otra sorpresita. Esto es algo de lo que ya les comentaba del aluminio o del adyuvante. Me refiero al aluminio porque es el que más se utiliza en las vacunas, pero ahorita vamos a ver algunos que también se utilizan. Y vean lo que les comentaba, cuando se inyecta el antígeno purificado, estimula la respuesta inmune innata y sabemos que el efecto final es la respuesta humoral, pero vean lo que pasa desde el punto de vista gráfico con la producción de anticuerpos. Cuando se le agrega el adyuvante, pues vean la diferencia. Es por eso que se le da más peso como inductor de la respuesta inmune al adyuvante que al antígeno. Y es por eso que nos hace pensar que el adyuvante también pudiera ser el causante de los eventos adversos que estamos viendo y no necesariamente el germen. Este es un trabajo que publicamos en 2013 y es solamente una tablita para que vean. Estas son vacunas que se aplicaron en el hospital en 2013, bueno, algunas en el hospital, otras en la ciudad de Guadalajara, y vean los adyuvantes que se utilizaban en cada vacuna. Sales de aluminio, que puede ser hidróxido de aluminio, sulfato de aluminio, fosfato de aluminio, en cualquier modalidad de esas. También se utilizan neomicinas en algunas vacunas. El huevo, también hay algunas vacunas que se utiliza el huevo. Los niños que son alérgicos al huevo, pues tienen contraindicada la aplicación de algunas vacunas. El aluminio, el tiromesal o tiromesal, dependiendo lo que uno lea, el tiromesal, les recuerdo que es un compuesto basado en mercurio. De hecho, hay algunos autores que consideran que la mayor exposición del ser humano al mercurio, ahora parece que es el atún, pues, porque los mares están contaminados con mercurio, pero antes de que fuera lo del mar, la aplicación de las vacunas era la mayor fuente de exposición del ser humano al mercurio. Ustedes saben que el mercurio, pues, es muy tóxico. Otra vez, el de la influenza, el tiromesal, con algunos otros cloruros por ahí, y este de aquí, el H1N1, fue el que se utilizó en 2009 en la epidemia que hubo aquí en el país. Es decir, se utilizó la vacuna que tenía el escualeno, con un aceite de hígado de tiburón, que también se aplicó, es el clásico ejemplo junto con el anthrax, en los soldados que fueron a la guerra del Golfo Pérsico y que se encontraron prácticamente en todos los soldados anticuerpos contra escualeno.
Si ustedes se fijan, se sigue repitiendo el aluminio, el tiromesal y algunos otros como el formol, algunos fenoles, el sorbitol y otra vez el aluminio. Aluminio es el componente que nosotros decidimos estudiar o ponerle un poquito más de atención, dado que el escualeno está muy asociado a otros eventos adversos como el síndrome de fatiga crónica o el síndrome de la guerra del Golfo, pero el aluminio, ahorita voy a presentar algunos trabajos de manera muy sencilla de cuáles son los eventos que tiene, los efectos que tiene el aluminio. Yo no estoy en contra de las vacunas, porque luego me preguntan, oiga, ¿todos nos vacunamos o no? ¿Usted está en contra o no? No, pues no estoy en contra. Esta tabla creo que es muy gráfica. A principios de siglo, vean la morbimortalidad que había en el mundo, estos son datos de la CDC, y para el año 2005, vean la disminución de estas enfermedades que están acá. Algunas llegaron hasta el 100%, otras están declaradas como erradicadas. Entonces, con esta tabla, pues evidentemente que debemos de concluir que la vacunación, que además es uno de los logros médicos más importantes que hemos tenido, pues sigue siendo muy efectiva como profilaxis de infecciones. Respecto a los eventos, estos son números que no quise modificar, ya los he presentado en otros foros, porque se parecen mucho a los mexicanos, ya saben que nos parecemos mucho a los americanos en muchas cosas, ¿no? Entonces, esto tampoco, pero estos números no se parecen a los americanos. Esto es 3 veces más de lo que nosotros tenemos. Fíjense, del 91 al 2001 se aplicaron esta cantidad de dosis en Estados Unidos, se reportaron esta cantidad de eventos adversos, es decir, 11.4 por cada 100,000 dosis aplicadas de vacunas. Nosotros no tenemos estos números, ellos tienen 3 veces más. La razón, que ellos reportan más que nosotros. Nosotros tenemos un subregistro de eventos adversos porque asumimos que al niño que se le pone la vacuna y que hace fiebre o la paciente que hace dolor de cabeza es una reacción esperada para la vacuna y eso no necesariamente es así. Por eso nosotros tenemos un subregistro de los eventos adversos a vacunas. En el hospital, cada vez que nos hablan de epidemiología, tenemos que llevar un rosario o algo que se le parezca porque nos hacen interrogatorios tipo PGR. ¿Por qué estamos reportando tanto evento adverso a vacuna? Se asustan por los eventos adversos. El hospital se ha convertido, entiendo que puede ser un sesgo también, en el hospital que más reporta eventos adversos asociados a vacuna. Y ya de la Secretaría de Salud Federal nos han pedido expedientes de pacientes que los hemos reportado, sobre todo de niños que han hecho enfermedad vascular hemorrágica, cerebral e isquémica. Este es el artículo que definitivamente nos hizo ver de una manera muy diferente en el caso de nuestro hospital, de nosotros, los eventos adversos asociados a vacunas que tienen adyuvantes. Esto se publicó, ya lo comentó la doctora Olga, se publica en 2011 y definitivamente a partir de aquí nosotros empezamos a captar diferente la información, empezamos a preguntar cosas que regularmente no preguntábamos, ¿cómo qué? Pues como los criterios que el doctor Schoenfeld propuso, primero como preliminares y para el diagnóstico y o clasificación de estos pacientes. Estos criterios, si ustedes fijan, son los criterios mayores, los criterios menores que ya los comentó la doctora Olga, no voy a detallar mucho, pero nosotros empezamos a preguntar estos datos y ahí es cuando se nos aumenta, evidentemente, lo que antes no preguntábamos, los eventos adversos posvacunales o posinmunización. Este mes aparece este artículo del doctor Alijotas, en donde él compara desde los años 60 lo que comúnmente se conocía como enfermedad por adyuvante,
y el doctor Miyoshi hizo estos primeros criterios que los compara con los que hace el doctor Schoenfeld y más o menos para darse cuenta de la diferencia. El problema de los criterios del doctor Schoenfeld, que siguen siendo preliminares, es que hay algunos que son muy subjetivos o no hay manera de medirlos. Por ejemplo, dice una biopsia típica en órganos involucrados. La pregunta es, ¿cuándo o cuál es una biopsia típica y de qué? Por eso, en este artículo, él propone nuevos criterios para Asia, cambia algunos que eran como menores, son 6 mayores y 3 menores. Él, por ejemplo, ustedes se fijan, los haplotipos de HLA eran, el doctor Schoenfeld los consideraba menores. Aquí, dada el riesgo que tienen de estar asociados como factores genéticos de riesgo, bueno, lo pone como criterio mayor. Además, lo que ya había comentado la doctora, quitar el estímulo podría hacer que mejoren los pacientes. Bueno, estos se parecen mucho, pero aquí yo espero que nosotros podamos contribuir a este criterio. Él ya empieza a hablar de latencia cuando se refiere a vacunas o cuando son biomateriales, cualquier biomaterial, silicón o cualquier otro. Él habla que cuando son vacunas, el evento tendría que suceder en los primeros días. Y cuando son biomateriales, pues podemos esperar hasta un mes. Obviamente todo esto es arbitrario. Y él reconoce que estos criterios tendrán que ser sometidos pues a estudios bien diseñados y ver si complementan a los del doctor Schoenfeld o los sustituyen. Por el momento se siguen clasificando a los pacientes con los criterios del doctor Schoenfeld. Yo les había comentado pues que lo que nos interesó a nosotros es el aluminio. Hay quienes proponen que estamos viviendo en la era del aluminio. Si ustedes se fijan, pues estamos todos los días expuestos todo mundo al aluminio. Pues los que toman Coca-Cola de dieta, normal, cero. O sea, todas las latas están hechas de aluminio. Las fuentes de exposición de aluminio en el ser humano son de cosméticos, de medicinas, comida, el agua, la comida, prácticamente estamos expuestos todos los días a el aluminio, pero no solamente eso, sino que además lo podemos inhalar, nos lo pueden aplicar en la piel o, como en el caso de las vacunas, nos lo pueden estar inyectando. ¿Por qué la mayoría no nos enfermamos por intoxicación por aluminio? Bueno, porque el riñón, ustedes ven la excreción del aluminio, pues es a través básicamente el 95% de la orina, también del hígado, a través de las heces y también otras secreciones. Y esto del sudor llama la atención. Hay una declaración del año pasado del Comité de Riesgo Ambiental en Alemania que ha recomendado que los que suelen rasurarse, es decir, están lastimando la piel, recuerden que prácticamente todos los desodorantes, los antitranspirantes tienen aluminio. Entonces ellos proponen que una piel dañada absorbe todavía más, de una forma más sencilla, el aluminio. Entonces la recomendación que ellos hacen es que los que se rasuran las axilas, por lo menos esperen 2 o 3 horas antes de ponerse el desodorante. Eso es como recomendación para evitar tanta absorción de el aluminio que está en el antitranspirante. Y bueno, esto es algo de los efectos que tiene el aluminio en el cuerpo, pero pareciera ser que hay seres humanos, como en todo, que pierden esta capacidad de estar eliminando el aluminio o por alguna razón lo eliminan menos. Pero si ustedes se fijan, no se elimina el 100% del aluminio. Hay aluminio que se deposita particularmente en el hueso. ¿Ustedes se acuerdan de esta enfermedad por diálisis, que usualmente es por aluminio? Hueso, hígado, músculo, y el que menos
deposita aluminio es el cerebro. Por eso es que cuando aumenta más del 0.5% de depósito en cerebro, probablemente empecemos a ver los eventos adversos de los que estamos hablando. Esto es una diapositiva cortesía del doctor Schoenfeld, en donde básicamente, de una manera muy sencilla, trata de explicar qué es lo que sucede. Vean, la susceptibilidad genética. Recordemos que estos pacientes tienen que tener una susceptibilidad genética. Aquí está representada por el gen, por el haplotipo de HLA y el adyuvante. En este caso, el adyuvante o el medio ambiente es el virus del Epstein-Barr. En este caso, la asociación del gen, del HLA y del ambiente o del adyuvante pueden dar como consecuencia enfermedades neurológicas como esclerosis múltiple. Y en el ejemplo de abajo, esto es porque acuérdense que el virus del Epstein-Barr se transmite a través de los besos y que el ser humano está colonizado por el virus a los pocos años de vida. Entonces, el Epstein-Barr en este caso, bueno, tiene una enfermedad tiroidea autoinmune. Este lo podemos cambiar por cualquier otro adyuvante. Inclusive las vacunas, yo he estado hablando que tienen aluminio o adyuvantes, pero realmente las vacunas tienen por lo menos 2 adyuvantes, el germen y el aluminio. Y ahorita les voy a decir en otra tabla lo que encontramos. Esta ya me hizo favor la doctora Olga de explicarla. Esta fue como el doctor Schoenfeld trató de explicar este fenómeno que hace el aluminio al ser inyectado, cómo tiene el efecto de depósito y no voy a explicar la diapositiva, solamente me voy a centrar en esta parte porque por lo menos lo que ellos proponen es que el estado inflamatorio crónico de los pacientes que son expuestos a aluminio es a través del inflamasoma. De hecho, él propone que el estado inflamatorio crónico es el responsable de la disrupción de la barrera hematoencefálica y por lo tanto pues también de la penetración de estos metales. Recordemos que el aluminio, el transportador es la transferrina y se transporta el 95% y parece ser que es la forma en la que ingresa al sistema nervioso central. Hay suficiente literatura desde los 60s en modelos animales. Ustedes se fijan, este es que se hizo con conejos. Es un clásico cuando uno lee eventos, metabolismo del aluminio, cualquier cosa de aluminio, porque el experimento consistió en aplicarles el aluminio directamente en el sistema nervioso central. Directamente les aplicaban el aluminio y lo que tenemos prácticamente, hay diferentes rutas de administración desde orales hasta la inyección intracerebral. Lo que se vieron con los modelos animales básicamente fueron trastornos cognitivos, prácticamente toda la variedad de trastorno cognitivo y también degeneración motora de la médula espinal. Pareciera ser que el aluminio tiene esa facultad también de afectar la médula espinal. Cuando uno revisa los modelos en humanos, esto es en humanos, uno ve y prácticamente es lo mismo. Ustedes saben que la enfermedad de Alzheimer se ha asociado a el aluminio por diferentes mecanismos, incluyendo el incremento de la proteína tau y de beta amiloide. Pero desafortunadamente hay otros modelos animales que no han demostrado que el aluminio como tal esté relacionado con la demencia senil o con la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, la mayoría de los autores coinciden en que a más envejecimiento, más acumulación de aluminio, por todo lo que ya comentamos. Esta es una tablita, lo traje porque aquí vienen los eventos neurológicos, son encefalitis, Guillain-Barré, convulsiones, síncope, mielitis transversa, en pacientes que recibieron vacuna contra anthrax. El anthrax tiene aluminio como adyuvante y estos son, pues básicamente tiene todos estos eventos, incluyendo lupus eritematoso sistémico, pero
en términos de afectación neurológica se parece mucho a otros eventos adversos reportados. Este es una tabla de donde están las vacunas de este lado y las asociaciones con eventos adversos. La que recientemente preocupa es la del VPH. Yo les quiero comentar que inyectarse aceites es una decisión generalmente de un adulto. Vacunarse es una política de salud a nivel mundial y es el único procedimiento que se aplica en sujetos sanos. O sea, no necesitamos estar enfermos para que nos vacunen. Es un procedimiento en sujetos sanos. Esto del VPH se los comento porque hay campañas en las escuelas donde a todas las niñas les están poniendo VPH. El VPH ha estado asociado a estas enfermedades que están aquí y a otras. Esta es una diapositiva de 2013 para un año después. Esa diapositiva no la traje. Esto prácticamente se quintuplicó en eventos adversos asociados a VPH. Este es un trabajo que publicamos en 2013 y que es la primera serie mexicana que se publica respecto a los eventos adversos asociados a vacunas que tienen adyuvantes. Esta es la tabla que previamente les había mostrado, pues ya más o menos la revisamos la tabla, no me voy a entretener, y esto fue lo que encontramos de las enfermedades neurológicas, que es de lo que trata la charla. Encontramos 6 pacientes que tenían enfermedades neurológicas bien con estos diagnósticos que están aquí: Guillain-Barré, encefalomielitis y enfermedad vascular cerebral. Reconozco pues que somos un hospital de referencia, que tenemos ciertos sesgos en la información, que muchos de los criterios propuestos por el doctor Schoenfeld no se aplicaron porque prácticamente fue revisión de expedientes. Entonces tenemos pues ese problema, pero básicamente de las enfermedades neurológicas a partir de aquí empezamos a ver por qué. Rápidamente, 30 segundos, una enfermera llega a ponerse la de la influenza, se la pone, al siguiente día no se puede levantar, de tanto sueño que tiene. Y no se puede levantar, llega al hospital como puede, la revisan, no hay nada que explique por qué tiene tanto sueño. Y si ustedes se acuerdan, uno de los eventos adversos que la doctora Olga puso en una de las tablas es la narcolepsia. La narcolepsia es otro evento que ha estado siendo reportado primero por el grupo italiano y luego por otros grupos, pero el neurólogo no estuvo de acuerdo en que era narcolepsia porque no tenía los criterios de narcolepsia. Entonces ahorita les voy a decir cómo clasificamos a esos pacientes. Esto solamente es para mostrarles, es una relación de las vacunas con la severidad de los eventos adversos. Y les quiero hacer otro comentario. A partir de todo este movimiento, la Secretaría de Salud Central le cambió el nombre. Antes se llamaban AEFIS, Eventos Adversos Asociados a Vacunas. Ahora se llaman ESAVIS, Eventos Adversos Supuestamente, así le pusieron, asociados a vacuna. Entonces le cambiaron el nombre. Y así es como en todo el país se capta ahora la información. ¿Okay? Nos dimos a la tarea de revisar, con esto termino, para compartirles lo que estamos haciendo ahora. De 2010 a 2015 que encontrábamos. Estos son datos que apenas los están saliendo de la base de datos que tenemos. Este trabajo yo espero que lo podamos presentar el próximo año en el Congreso de Autoinmunidad en Leipzig y que de aquí salga un trabajo para publicar y que de aquí salgan, ya veremos si los datos nos alcanzan para explicar o para proponer criterios adicionales a los que ya he propuesto, pero solamente para Neuroasia. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que los niños
convulsionan más cuando fueron prematuros que los que no son prematuros, o que convulsionan más cuando tienen historia familiar de convulsiones que cuando no tienen historia familiar. Entonces son datos que pueden en algún momento ayudarnos. Encontramos de 136 pacientes que tuvieron algún ESAVI, mira aquí ya está como evento adverso supuestamente asociado a vacuna, 38 pacientes con manifestaciones neurológicas, por lo menos una. La razón hombre-mujer es 2:1, 2 mujeres por cada hombre, y el promedio de edad fue de 20 años, la mayoría de Jalisco, 2 de Michoacán, y esto es aquí lo que también hemos discutido mucho, porque se han captado en los primeros minutos y probablemente esos pacientes no sean asociados a vacuna, excepto cuando son refuerzos. Los booster o los refuerzos son los pacientes, niños o adultos, que nos han dado más eventos adversos asociados a la vacuna. Esta es solamente una tabla para que vean, esta es la de la columna de mujeres y la azul es la de hombres por grupos de edades. Y vean, aquí es muy claro cómo los niños, y esto también concuerda con lo que está en la literatura, por esta mayor exposición a las vacunas, si reciben 32 en 6 años, reciben un promedio de 5 vacunas por año. Son los que más eventos adversos tienen y los del grupo de edad de 21 a 59 años. Eso es lo que más o menos hemos encontrado. Esta es una tabla que nos encontramos, porque miren, aquí yo dije que las vacunas tenían 2 adyuvantes, pues ¿qué creen? Que son por lo menos 3. ¿Por qué? Porque también tienen conservador. ¿Y qué creen que le ponen de conservador? Y también aluminio. Estos son vacunas de lotes que se utilizaban en el hospital civil, ¿eh? O sea, esto no es información del productor, del distribuidor, no, son lotes que llegaron al hospital y que así están especificados. Si ustedes se fijan, mercurio, yo le preguntaba, bueno, ¿es tiromesal o es mercurio? No, es mercurio como tal. Mercurio, hidróxido de aluminio, otra vez timerosal, y luego hay algunas que están combinadas con 2, miren, este tiene fosfato de aluminio y es hidróxido de aluminio, 2 formas diferentes del metal. Entonces, sí nos llamó la atención pues que independientemente que tuvieran o no como adyuvante aluminio, lo tenían como conservador o que tenían 2 veces diferentes formas de aluminio. Esta es una tabla que no está tal cual me la pasó la epidemióloga. Lo que sí les quiero comentar es, ya les comenté, el promedio de edad que fue de 20 años. Este es el tiempo en el que hicieron el evento adverso. Tenemos un promedio de 9 días de que se vacuna a que tienen el evento adverso supuestamente asociado a la vacuna. Prácticamente tenemos síndromes convulsivos. Estas 2 son las niñas que les comento que fue un viacrucis explicar la epidemiología, por qué pensábamos que era asociada a vacuna. Una hizo una enfermedad hemorrágica, la otra hizo isquémica. No había, y créanme lo que Patti, que es la epidemióloga, los interroga de una manera muy exhaustiva, y no encontramos otro factor y que coincidía con el tiempo. También encontramos que entre más vacunas habían recibido, más frecuentemente tenían el evento adverso. Esto de los ESAVIs, lo que tenemos como ESAVI es que por lo menos tenían algo neurológico. Desafortunadamente algunas eran inespecíficas, como cefalea, que precisamente ha sido cuestionada mucho por la cuestión de que, pues bueno, la cefalea puede ser por muchas razones. El niño que les presenté es este que está aquí, tiene lupus más ADEM, y fíjense lo que tuvimos que hacer porque no, según el neurólogo, no reunían algunos pacientes criterios de narcolepsia, pero sí reunían lo de somnolencia diurna que desaparecía en los primeros 2 o 3 días.
después de la vacuna. Entonces tuvimos que modificar el reporte y en vez de narcolepsia tuvimos que dejarlo solamente como somnolencia diurna. Algunos quedaban como somnolencia diurna, inclusive transitoria, que eran menos de 12 horas, que por alguna razón tenían tanto sueño que no podían pararse y que desaparecía después de 2 horas, de 12 horas. Y bueno, tenemos un caso de Tolosa Hunt y algunas vasculitis. Este paciente que tiene enfermedad de Still del adulto es un paciente que fue vacunado el mismo día, le pusieron como 5 vacunas, la triple y no sé, y en el mismo brazo. O sea, que tuvieron un error en la vacunación, que también lo consideramos como un error en el procedimiento, pero este paciente hizo enfermedad de Still. Yo espero que de estos datos saquemos más información. Tenemos lo de los controles. Finalmente, ya para terminar, estos son los diagnósticos que tenemos como tales. Y para terminar, solamente les quiero comentar una cosa: las vacunas siguen siendo eficaces, seguras por los eventos adversos, es decir, la exposición es muy frecuente, pero los eventos adversos son raros todavía. Y quiero terminar con esta idea en donde, a pesar de todo, la controversia que hay en la literatura, todos los grupos coinciden y hay algunos gobiernos que ya están haciendo recomendaciones para reemplazar al aluminio como adyuvante en la mayoría de las vacunas que lo utilizan. Muchas gracias por su atención. Bien, continuando con el espectro clínico de Asia, yo voy a referirme a algunos de los otros aspectos que engloba esta entidad. Solamente muy brevemente hacer referencia del síndrome miofascítico macrofágico, la guerra del Golfo, la siliconosis, y voy a terminar con la experiencia que tenemos en nuestro hospital de enfermedad por adyuvante inducida por aceites. Y había comentado el doctor que el síndrome de la guerra del Golfo pues fue aquella guerra que se dirigió contra Irak allá por en el año, cerca del año 2000, en donde como protocolo se le inyectan varias vacunas a estos soldados. Y también cuando regresaron de la guerra del Golfo, pues tenían una serie de manifestaciones de síntomas inespecíficos. E inclusive hay un libro publicado por Gary Matsumoto donde se menciona con lujo de detalles la sintomatología de estos pacientes y que se atribuye a la vacuna contra el anthrax. Bien, decía que cuando regresaron estos soldados pues tenían muchas manifestaciones inespecíficas y que previo a irse a la guerra pues fueron vacunados con varias inmunizaciones en un corto periodo de tiempo. Muchos de ellos a la semana desarrollaron manifestaciones de autoinmunidad. Bueno, eso les sirvió para que no fueran al frente de guerra, se quedaron haciendo actividades administrativas. Muchas de estas vacunas tenían aluminio y escualeno. De las vacunas principales fue la vacuna contra el anthrax, y este síndrome obviamente es muy complejo, no solamente es atribuido a la vacunación, sino que también estos soldados están expuestos a diversas sustancias como pesticidas, repelentes, piridostigmina, uranio, todos los humos de cuando se incendiaban esos pozos petroleros allá en Irak. Entonces es complejo aún entender su mecanismo de presentación. Entonces, cuando regresaron esos soldados, vemos aquí la lista de manifestaciones que presentaban. Obviamente esta lista es mucho mayor, pero vemos que la fatiga era un dato de los pivotes: artralgias, artritis, linfadenopatías, cefalea, trastornos del sueño, deterioro cognitivo, dolor crónico, etcétera.
Por ese motivo, ASA y colaboradores estudiaron a 144 veteranos de guerra y a todos ellos les determinaron anticuerpos antiescualenos y prácticamente el 100% tenía anticuerpos contra este adyuvante. Obviamente fueron comparados con controles, individuos sanos, pacientes con lupus, pacientes con Sjögren, etc. Y esto fue estadísticamente significativo. De tal manera que los mecanismos fisiopatológicos son aún complejos, no bien entendidos, pero la mayoría de estos soldados cursan o veteranos de guerra cursan con anticuerpos antiescualeno. Una cosa muy importante es que la mayoría de estos veteranos tenían niveles bajos de la enzima paroxonasa 1, que esta es una enzima que está ligada a las HDL colesterol y LDL colesterol, participando en su oxidación. Además, estas enzimas participan en la detoxificación de sustancias organofosforados. Entonces, pues se creen que también estos veteranos de guerra pues tienen cierta predisposición a tener ese tipo de enfermedades de tipo neurológicas. El otro síndrome es la siliconosis, en donde es un tema de gran controversia. Realmente la enfermedad autoinmune seguida a la exposición de silicón sigue siendo un tema de debate. Se consideraba que el silicón era una sustancia inerte, sin embargo, actualmente hay suficiente evidencia de que puede inducir autoinmunidad. De tal manera que recordarán ustedes que allá por los 90 del siglo pasado hubo un revuelo de enfermedad por adyuvante, en donde el silicón fue asociado con diversos fenómenos de autoinmunidad. Básicamente, en aquel entonces la FDA participó, hubo una moratoria y se hicieron recomendaciones para que se aplicaran o se pusieran estas prótesis bajo ciertas condiciones. Sin embargo, luego se dijo que, pues, que no tenían nada que ver con los fenómenos de autoinmunidad. Obviamente, muchos de los estudios que se hicieron tenían ciertos sesgos, porque se hizo uno de los estudios más grandes en donde se hacían encuestas a enfermeras que tenían prótesis y se incluían, por ejemplo, prótesis desde un día hasta varios años de aplicación de la prótesis. Entonces hay ciertos sesgos de interpretación en muchos de estos estudios. Entonces existe cierta relación entre los implantes mamarios de silicón y los síntomas inespecíficos como artritis, artralgias, mialgias o trastornos cognitivos. E incluso hay relación directa con algunas enfermedades definidas del tejido conjuntivo, en especial esclerosis sistémica, lupus, enfermedad de Still y otras. Los mecanismos patogénicos están relacionados con una respuesta TH1 y TH17 a nivel local, hay producción de citocinas y por una activación de las células T reguladoras. Obviamente que se han demostrado que hay anticuerpos contra silicón en esas mujeres que están expuestas a prótesis mamaria. Como vemos aquí tenemos mujeres que tenían las prótesis y que tenían síntomas de enfermedades autoinmunes. Esto contrasta con los individuos sanos, las mujeres sanas, o las que tenían lupus, que tenían AR, esclerosis sistémica o síndrome de Sjögren. De tal manera que estas enfermedades autoinmunes son inducidas por silicón como un desencadenante ambiental, pero obviamente se ha demostrado que hay una predisposición genética en esos pacientes. Incluso muchos de los cirujanos plásticos, algunos que entienden que las prótesis pueden producir estos fenómenos de autoinmunidad, piden anticuerpos antinucleares, sobre todo hacen interrogatorios investigando antecedentes de autoinmunidad. Obviamente esos son pocos, la gran mayoría pues no les interesa si han cursado con fenómenos de autoinmunidad. Pero yo creo que nosotros sí tenemos que tener en cuenta ante esta práctica que es una de las más frecuentes en el mundo, es una de las cirugías más realizadas por cirugía plástica. Ese es uno de los. La literatura está plagada de diversos casos donde las prótesis mamarias inducen autoinmunidad. Ese es el ejemplo
de una mujer que desarrolló miositis y fibrosis pulmonar. Aquí tenemos la distorsión o de las fibras musculares, no son las fibras hexagonales, se ve un gran infiltrado inflamatorio, ese es un nódulo linfático axilar en donde tenemos también un infiltrado inflamatorio, linfocitos, macrófagos y las partículas o vacuolas llenas de silicón. Aquí tenemos la tomografía, la resonancia, en donde vemos que hay pliegues en la cápsula interna. Aquí tenemos este signo de la lengüeta que nos habla que hay una ruptura de la prótesis. Sin embargo, no tiene que haber ruptura de la prótesis que permita el paso del silicón hacia el organismo, sino que puede ser un fenómeno de sangramiento, aunque la prótesis esté íntegra, hay un fenómeno de que pasa el silicón hacia los tejidos y hacia la sangre. De tal manera que se dice que conforme más pasa el tiempo puede haber este fenómeno de sangrado. E incluso existen algunos adyuvantes que aceleran la polimerización del elastómero, que es el platino. Esto también puede actuar como un adyuvante. En relación a mi última parte que les voy a presentar, es la enfermedad por adyuvante inducida por aceites. Esto data de allá de la década de los 60 del siglo pasado, con Miyoshi, quien informó los primeros casos de enfermedad por adyuvantes, inducida por la aplicación de aceites y parafina con el fin de incrementar el volumen de las mamas. Bueno, si alguien sabe japonés, pues dice ahí que se desarrollaron fenómenos de autoinmunidad. Esta es nuestra experiencia que tenemos en el hospital. Obviamente la enfermedad por adyuvante ha sido estudiada por otros grupos. El doctor Antonio Cabral, allá por el año 2000, publicó una serie de casos en donde demostró que estos pacientes en forma experimental producían el suero de estas mujeres al ser inyectados en forma experimental a algunos en forma de animales de experimentación, desarrollaban o producían niveles elevados de interleucina 1. Bien, esta experiencia está publicada en la revista Lupus del año 2012 como parte de la geoepidemiología de Asia. Nuestro objetivo fue demostrar las manifestaciones clínicas y serológicas e histológica de este síndrome. Obviamente todas estas pacientes tenían la exposición a sustancias oleosas que obviamente fueron con fines cosméticos, manifestaciones de autoinmunidad, presencia de autoanticuerpo como criterios para que entraran al estudio y biopsias con fenómenos de inflamación de tipo granulomatosa. La edad promedio de presentación de los primeros síntomas fue en general 4 años, pero hay pacientes desde un mes de la aplicación de la sustancia. La principal sustancia inyectada fue el aceite mineral, aunque también hubo Gadital, Guayacol y otras, silicón líquido y colágeno. El principal sitio de aplicación fueron los glúteos. Y como vemos, las manifestaciones clínicas son diversas, desde dolor, eritema, endurecimiento e hiperpigmentación en el sitio de aplicación, manifestaciones como artralgias, artritis, mialgias, lívidos reticulares, úlceras orales, síndrome Zika, y en aquel entonces la presencia de fibromialgia hasta en un 10% de nuestros pacientes. Aquí tenemos algunos ejemplos de estas pacientes en donde obviamente vemos el aspecto indurado, la hiperpigmentación, la deformación, úlceras necrosadas, que obviamente esto les produce una muy mala calidad de vida a estos pacientes, no se pueden sentar. Otras pacientes tenemos la aplicación del aceite en los glúteos que con el tiempo migran hacia la espalda baja o hacia las caras laterales de los músculos y a las piernas. Obviamente esto produce dolor en forma muy importante. Esos son otros ejemplos, cómo el material va migrando a las caras laterales de los muslos. Obviamente en las tomografías se puede demostrar que hay adenomegalias muy importantes. Muchos de estos pacientes se envían a los servicios de medicina interna por fiebre de origen oscuro, sospechando linfoma, porque en las tomografías se les ha demostrado gran cantidad de ganglios pélvicos y a nivel abdominal y a nivel torácico. Esa es otra paciente que hizo una sobreposición de lupus con esclerodermia. Desafortunadamente, ella en forma reciente falleció de una crisis renal y
realmente ella hacía unos 15 años se había inyectado aceites pues para modelar piernas y esta enfermedad pues puede ser mortal. Esos son algunos datos de las biopsias en donde se ve la presencia de infiltrado inflamatorio, vacuolas que previamente estaban llenas de aceite. Ese es otro estudio donde hay un vaso y gran infiltrado inflamatorio. Eso es lo que se parece a los modelos experimentales, son muy parecidos al infiltrado inflamatorio como mostré anteriormente. La mayoría de estos pacientes tuvieron manifestaciones inespecíficas, artritis, artralgias, mialgias, trastornos cognitivos, pero algunos de ellos llegaron a cumplir criterios para enfermedades definidas del tejido conjuntivo, ya sea lupus, fue una de las más frecuentemente ejemplificadas, AR, esclerosis sistémica, sobreposición, anemia hemolítica, etcétera, incluso casos de vasculitis, diversos autoanticuerpos. Y cabe mencionar, aquí no estaba incluida la paciente que mencioné anteriormente, de las 50 pacientes, 4 habían fallecido. Otras pacientes tienen fenómenos de autoinmunidad muy importantes, como por ejemplo esta paciente que hizo un lupus y que con el tiempo ha desarrollado diversos autoanticuerpos, lupus hematológico, lupus neuropsiquiátrico y vasculitis del sistema nervioso central, p-ANCAS positivo, anticuerpos anticentrómeros, anticuerpos antimitocondriales. Vemos que la diversidad es muy amplia. Respecto al tratamiento es un gran reto porque pues realmente no hay nada escrito, pero obviamente cuando son manifestaciones locales, antiinflamatorios, esteroides, inmunosupresores, hay pacientes que han recibido biológicos y realmente a algunos pacientes pues les va muy mal. Es necesario en muchos casos retirar este material. Muchas veces esto es imposible porque el aceite se ha difundido por todos los tejidos, entonces prácticamente esto es imposible. Ese es un ejemplo de una paciente a la cual se le retiraron más o menos 3 kilos de material con aceite infiltrado de tipo inflamatorio. Las consecuencias pues son amputaciones muy graves, con trastornos, por ejemplo, acortamiento de las piernas, múltiples cirugías. Sin embargo, cuando uno les pregunta a los pacientes cómo se sienten, a pesar de todos estos cambios tan importantes, se sienten mucho mejor porque muchas de ellas el dolor ha cedido o ha mejorado. Como conclusiones tenemos que nuestros pacientes con enfermedad por adyuvante cumplen los criterios de Asia, han desarrollado fenómenos de autoinmunidad, tanto en forma no específica como específicas en relación directa con la aplicación de esas sustancias ilegales, y muchas de estas sustancias obviamente produjo serias complicaciones, llevando a algunas de las pacientes a la muerte. Y obviamente que se deben tener medidas para evitar la aplicación de esta sustancia. Con eso quiero terminar para dar oportunidad de si existe alguna pregunta, pues con mucho gusto. No sé si el doctor, o no sé si hay alguna pregunta de los colegas que están conectados vía internet. Heterogéneos al cuerpo
Respecto a las amalgamas en particular, lo que se ha comentado inclusive con odontólogos es que de hecho ya nadie pone amalgamas de mercurio, ya todas son de cerámica o de algunos otros materiales, porque precisamente eso por lo menos estaba asociado con cefaleas que eventualmente eran severas, pero de intoxicación creo yo que no hay algún estudio donde haya demostrado que por el uso de amalgamas existiera una intoxicación por aluminio, pero hoy ya no están recomendadas el uso de ese tipo de amalgamas. En ese sentido, doctor, el experimento que mostré al inicio, sí, muchos de esos pacientes que se les hizo pruebas de inmunoalergia, sí tenían prótesis o amalgamas de mercurio. Entonces, se cree que sí, de alguna manera produce algunos fenómenos de autoinmunidad, otros como de fibromialgia, fatiga o cansancio. Recordar que la exposición a mercurio no solamente es a través de las amalgamas, sino también los pescados, los peces del mar, también a través de los tatuajes. Ya no alcanzó el tiempo, pero me hubiera gustado presentarles un caso de Asia inducido por aluminio, que realmente se pudo demostrar con la producción de hemangiomas, angiomatosis, mercurio por diversas partes del organismo, anticuerpos, anti-DNA a títulos muy elevados. De alguna manera sabemos que los odontólogos consideran que esas amalgamas pues son muy seguras, pero bueno, hay que hacer esos estudios de inmunoalergia y ver la exposición a ese tipo de metales. ¿El doctor Canoso? Es un tema interesante, pero si tú consideras, Olga, que las vacunas se le ponen a millones de personas, en esos millones vas a tener miles de pacientes con lupus, decenas de miles de pacientes con artritis reumatoide, quizá miles o muchos con esclerodermia. Y hay que tener un ojo bárbaro cuando se ponen estas teorías y se enfatizan tanto, especialmente cuando tienes personas como Yehuda que te puede vender un coche sin motor, porque convence hasta las piedras. Para mí todo este asunto se está saliendo un poco, yo no digo que no exista, yo estoy seguro que existe este cuadro, pero cuando pones todas las manifestaciones del síndrome de ansiedad crónica generalizada, entre las manifestaciones del aluminio, ¿qué porcentaje de la población tiene un síndrome de ansiedad crónica generalizada, con vacunación o sin vacunación? Aquí el tema es controles. Eso pienso yo. Sí, doctor. Efectivamente, como dijo el doctor Serpa, las vacunas han sido uno de los avances más importantes de la medicina moderna y se aplican millones y millones de vacunas. Sin embargo, los fenómenos de autoinmunidad son raros, no son frecuentes, son raros. Y sobre todo hay que ver el contexto de estos pacientes que tienen estos fenómenos de autoinmunidad. Probablemente ya tienen una predisposición genética a estas enfermedades e incluso pacientes que ya tienen declarada alguna enfermedad como lupus, que tendría que tenerse cuidado al aplicar estas vacunas. Sí, efectivamente el fenómeno es raro y muchas veces los estudios epidemiológicos no han podido demostrar la relación causa-efecto, muchas veces por el fenómeno de latencia, porque muchas veces van desde meses e incluso hasta años, y muchas veces pues la gente ni se acuerda que si se puso vacuna o no. Entonces sí hay que tener mucho cuidado y como dijo el doctor, no se está en contra de las vacunas, nada más hay que tener cuidado y hacer esta asociación cuando se lleguen a presentar este tipo de fenómenos de autoinmunidad. Perdón, hay una pregunta de internet. ¿El polidocanol se ha asociado a enfermedad por coadyuvantes del doctor Herrera? Pues las sustancias no solamente son los aceites, sino, por ejemplo, el hialuronato,
una serie de sustancias que utilizan los cirujanos plásticos para modelar el cuerpo han sido relacionadas con Asia. En especial, los estudios realizados por el doctor Alijotas demostró que sí, son diversos las sustancias con fines modelantes que se han asociados a esos fenómenos de autoinmunidad. Sí, esta sustancia alguna vez se ha sido asociada. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí. Hay casos reportados por el doctor Alijotas que así lo demuestra. Incluso yo personalmente hace 2 años tuve una paciente que se aplicó hialuronato y desarrolló fenómenos de autoinmunidad. Ella llevaba, como es una chica de allá de Praga, que desde los 26 años se aplicaba nada más, realmente no tenía necesidad, creo yo, pero bueno, ella sentía esta necesidad, era una cantante, de aplicarse en algunas arruguitas el hialuronato. Y desafortunadamente se pudo demostrar que fue el factor desencadenante de los fenómenos de autoinmunidad que tenía. Olga, Sí. hace unos días estuvimos en Guadalajara y nos comentaron de un caso de una mujer extensamente tatuada que presentó lupus que al final le causó la muerte. Yo ahorita tengo otra paciente también extensamente tatuada. Hace 2 meses le pusieron un tatuaje amplio y está ahorita con datos de autoinmunidad, de edema cerebral severísimo. Entonces, mi pregunta es, ¿crees que los tatuajes puedan tener algo que ver en este síndrome? Bueno, lo que pasa es que algunos de los tatuajes tienen, sobre todo los que tienen colores rojos, y en especial los rojos y amarillos, tienen una sustancia que se llama cinabrio. Y el cinabrio finalmente en su química tiene mercurio. Entonces, en especial en estos tipos de tatuajes, pues probablemente tenga algo que ver con los fenómenos de autoinmunidad. La paciente que les iba a comentar, que fue reportada hace 2 años, era una mujer que asistió a un spa y para bajar de peso le inyectó una sustancia que tiempo después empezó a tener alteraciones violáceas en la piel, como podemos ver ahí en esa imagen. Se le necrosó una mama. Los ginecólogos pensaban que era un angiosarcoma, porque así en el transoperatorio sugirió. A los 2 días de la cirugía se le necrosó la mama contralateral. Bueno, finalmente los estudios de inmunohistoquímica demostraron que no era un angiosarcoma, sino una angiomatosis. La paciente, bueno, pues imagínense, se le amputaron las mamas, pero con el tiempo siguió con fiebre, se le mandó a un hospital de infectología para descartar tuberculosis y seguía con fiebre, la mandaron al servicio para investigar causas de fiebre en origen oscuro y pues realmente en el protocolo de repente en la radiografía se demostró que había material opaco por fuera del estómago y en las tomografías que pues con densidades de 1000 unidades que correspondían a algo metálico. Bueno, muchas de ellas estaban en el tejido celular subcutáneo donde se le había inyectado tiempo atrás unas sustancias. Lo que finalmente se demostró, ahí se ve en el tejido celular subcutáneo un material líquido que parecía aluminio. Finalmente se evaluaron los niveles séricos de aluminio, los cuales estaban elevados, se le hicieron anticuerpos antinucleares con anti-DNA muy elevados. Con el tiempo, pues la paciente desarrolló manifestaciones muy inespecíficas, fibromialgia, dolor crónico, etcétera. A pesar que se dio quelación con depenicilamina, la paciente más o menos ahí va. El mercurio sigue ahí en el organismo y pues continúa con fatiga y ciertas manifestaciones. Esta paciente también tenía tatuajes, diversas partes del cuerpo, con estos colores rojos que también tenían pues aluminio, pero se cree que directamente pues la inyección que se le aplicó a esta paciente fue el inductor de estos fenómenos de autoinmunidad con que cursó. Entonces, bueno, hay que tener cuidado, puede ser una posibilidad
que tengan algo que ver. Pero también lo más importante es la predisposición genética que puedan tener estos individuos a tener fenómenos autoinmunes. Muy bien, pues vamos a dar por concluida la sesión, agradeciendo a los internautas y a todos ustedes que nos acompañaron, pero muy particularmente al doctor Sergio Serpa, también que viene como yo desde Guadalajara, y la coordinación de la sesión académica a cargo de la doctora Olga Lidia Vera Lastra. Muchas gracias por su atención y la próxima sesión es el 27 de octubre. La sesión es una sesión cultural, es una sesión que va inmediatamente después de la sesión del Día del Médico. Los invitamos a que nos acompañen en el Museo de Arte Moderno. Vamos a tener un historiador que precisamente nos va a hablar sobre aspectos de la historia, de la medicina, pero particularmente de la reumatología. A lo mejor el apellido de este investigador, historiador, les es algo familiar, puesto que su apellido es Neri Vela. Entonces, los invitamos pues a que conozcan los detalles del sitio, del lugar, y que participen con nosotros de esta sesión en un ambiente diferente, en un ambiente más, quizás más relajado, ¿de acuerdo? Y aparte, pues que visiten quienes no conocemos el Museo de Arte Moderno, lo conozcamos. Entonces, por lo menos lo que esté abierto esa noche. Los invitamos entonces para el 27 de octubre, la sesión sale de aquí y los esperamos en el Museo de Arte Moderno. A la doctora Olga Lidia y al doctor Sergio Serpa, muchas gracias. Les entregamos una constancia y un pequeño presente por parte del colegio. Perdón, nada más brevemente. Con respecto a la sesión del próximo mes, se les hará llegar el programa, sin embargo, a partir de las 7 de la noche aproximadamente tendremos algunas pequeñas visitas para poder dar una vuelta por alguna sección del museo. Entonces, les vamos a pedir que en un momento dado nos verifiquen si van a ir a la sesión y pues ir llegando a tiempo para que puedan hacer este recorrido, dado que a partir de que inicia la sesión ya no se podrá hacer recorrido en el museo. Gracias.